Días, hermano, nuevamente. La semana pasada les había dejado una tarea, ¿se acuerdan? Sí, ¿cuál es la tarea, hermanos? An- Obispo, anciano, diácono, pastor. Muy bien. Sin que todavía la vean, pregunto y levanten la mano, hermanos. ¿Quién hizo la tarea? Uno, dos, dos. Dos hermanos, tres hermanos. Ok. Y acabamos de hablar y hace 8 días hablábamos de lo mismo. Hace 15 días hablábamos de lo mismo. Las tareas. Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuánto tiempo llevamos de cristianos como personas? Hagan cuentas y pongan en su mente. ¿Cuánto tiempo llevamos obedeciendo a la palabra de Dios? Yo por eso les decía, en plan de broma o de relajo, les decía, a lo mejor yo llevo un día de cristiano. Ajá. Esto es parte, hermanos. Queremos crecer, tenemos que aprender a obedecer. Y no es algo que hermanos, se los esté imponiendo. Es algo que tenemos que aprender a hacer para discernir en la palabra, para entender y conocer la palabra, hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Ajá. Por eso es la intención de que tenemos nosotros para con ustedes, de que que todos podamos aprender. Yo estudio, no es algo que yo ya me lo sabía. Yo tengo que prepararme también. Tengo que estudiar, tengo que investigar. Y mi iglesia, bueno, la iglesia de nosotros, ¿en dónde? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a despertar? ¿Se acuerda, hermano, hermano David, que hicimos, que predicó una vez, despertando de ese largo letargo? Se llamaba así, una de las primeras predicaciones que tenía yo, porque parecemos a los osos que están invernando. De hecho, eso fue la predicación, parte de eso, fue la introducción. Los osos invernan, se meten a una cueva, se llevan su alimento y no hacen nada en el crudo invierno. Cuando empieza a bajar la temperatura, más bien cuando empieza a subir ya la temperatura en una temporada ya más cálida, salen. Pero la iglesia cristiana parece que continúa en ese tiempo de hibernación. No ha salido de ese descanso. Necesitamos despertar, hermanos. Necesitamos aprender, profundizar más en la palabra. Muy bien. El día de hoy vamos a analizar el estudio sobre la pluralidad de ancianos, pastores y obispos u obispos. Eh, Pregunta, hermanos, ¿cuántos pastores debería haber en una iglesia? Uno. Muy bien. Ok. Independientemente del pastor de pastores, que nuestro Señor Jesucristo, este, ¿cuántos debería de haber? Uno. Ok. Ok. Vamos a entender un poquito esa parte. Vamos a entender un poquito esa parte. Muy bien. Aquí como nuestra iglesia es pequeñita, en teoría, pues, vamos a entenderlo así, con un pastor sería suficiente. Ajá. En el tradicionalismo, la iglesia evangélica y la iglesia bautista, de forma general, normalmente manejan un pastor. Si nos ponemos a analizar, mis hermanos que conocen un poquito más de las iglesias que están alrededor, todas tienen un pastor. Y de ahí, diáconos. En algunos casos nada más es el pastor. Y algunos líderes, no diáconos, líderes. ¿Sí?
Sí, ese es el contexto general y eso es lo tradicional que se viene manejando. Pero el día de hoy vamos a entender un poquito qué, cuántos, cómo y qué deberían, cuáles son sus funciones que deberían de tener. Por eso es que nosotros aquí, y algunos, para algunos hermanos, se les hace raro que en una iglesia, bueno, en la iglesia remanente por gracia, hayan, eh, hayan ancianos. ¿Por qué? Pues porque en la tradición evangélica y bautista normalmente no hablan de ancianos, hablan de pastor más diáconos, ¿sí? Ok, esa es una tradición. Porque ahorita nos vamos a ir a la Biblia. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? Y hace 8 días veíamos con nuestro hermano Abner que la única palabra o el único libro que a nosotros nos rige, ¿cuál es? La palabra de Dios, que es la Biblia. No, a nosotros no nos rige otra cosa nada más que esto. ¿Sí? ¿En eso estamos de acuerdo, hermanos? Muy bien, muy bien. Ahora les pregunto, hermanos, ¿quién me da la definición de pastor? ¿Quién hizo la tarea? Mi hermano Efra. Muy bien. Es una posición de liderazgo dentro de la iglesia y se usa para la dirección del pueblo de Cristo o para la edificación del pueblo de Cristo. Muy bien. Está bien la definición, ¿eh? No crean que no. Está muy bien. Muy bien. Ahora, la definición de anciano. Mi hermano David hizo la tarea. Vi que levantó su mano. Anciano. Ujú. Ok, muy bien. Y precisamente la definición de obispo. Muy bien. Y acertó muy bien mi hermano Abner hace unos días cuando publicó en el grupo un listado de cómo estaban escritos los libros de la Biblia. ¿Sí se acuerdan? Sí. ¿En qué idiomas está escrito la Biblia? Hebreo, arameo y griego. Muy bien. Bueno, antes de poder continuar, vamos a ponernos en las manos del Señor. Alabado sea tu nombre, Señor nuestro. Damos gloria a tu nombre, Señor, porque nos has permitido estar en esta mañana reunidos nuevamente, Padre. Rogamos, Señor, que derrame sabiduría de lo alto en nuestras mentes y que aprendamos a discernir lo que nos invita tu palabra, Señor. Perdona cada una de nuestras faltas, Señor, para que nuestros corazones en este tiempo estén limpios, estén puros, Señor, y que tu palabra, Señor, expuesta en esta mañana, pueda entrar a nuestras vidas y pueda hacer eco en ellas. Y, Señor, que podamos entender cuál es el propósito de nosotros en nuestra vida, Padre. ¿Qué es lo que, Señor, tú has demandado para con nosotros y el cuidado que debemos de tener unos para con nosotros, para con otros, Señor? Rogamos pues, Señor, que recibas este tiempo y que, Señor, seas tú a través de tu Espíritu Santo quien pueda expresar las palabras y quien pueda dirigirnos, quien pueda guiarnos en esta enseñanza, Padre. Gracias te damos, Señor, porque has sido bueno con nosotros y sabemos que estás atento a tu iglesia. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, vamos a tomar algunas definiciones, hermanos. Yo sé que en algún momento también las han de haber escuchado. Pastor, ¿cuál es el idioma que se escribió el Nuevo Testamento? Significa oimen y se escribe de la siguiente
representa perdón, y es considerado una figura de sencillez y humildad, pero también protección y guía. Esto es lo que en común tiene todas las definiciones de lo que es un pastor. Representa y es considerado una figura de sencillez y humildad, pero también una protección y guía. Y de hecho, esta definición la sacan de lo que es un pastor normalmente de ovejas, como un protector y guía de las ovejas, pero también representa una figura de sencillez y humildad. Es lo que debe representar tanto un pastor como de ovejas, pero hablando del pueblo de Dios, es lo que debe representar un pastor. Ajá. Muy bien. Ahora vamos con un anciano. Anciano. Anciano, de hecho, está en los dos idiomas, que es en el hebreo y en el griego también tiene aquí la palabra. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento viene del vocablo saquén, que significa barba o mentón. ¿Cuál es el mentón, hermanos? La parte de ¿vale? Ya en el Nuevo Testamento habla de, por ahí lo dijeron, se voltea mi hermano, presbúteros, presbíteros. Ajá. Entonces, por eso hasta se nos dice a propósito el domingo pasado, no es que la definición de anciano, la definición de presbítero, y presbítero y anciano es lo mismo. ¿Ok? En el Antiguo Testamento, los ancianos fueron líderes de las diversas familias y tribus. Los ancianos fueron líderes de las diversas familias y tribus. Cuando estas familias se reunieron para formar la nación de Israel, los ancianos asumieron sus funciones importantes en el gobierno de los asuntos de la nación. Los, ahí todos estamos hablando de los presbiterios. Presbiterios, acuérdense que es hasta el Nuevo Testamento. Ahí estamos hablando ya del griego ahí. Entonces, hacen la función y asumen los problemas o atraen los problemas ellos de la nación de Israel. De hecho, a ellos normalmente se les consultaba qué situación o cómo podrían resolver alguna situación de acuerdo a la tradición judaica. Muy bien, vayan a Éxodo capítulo 3, versículo 16. Éxodo capítulo 3, versículo 16. Muy bien. Dice la palabra de Dios: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo:
En verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Efereseo, del Jebeo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, ¿quiénes? Los ancianos. E irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. ¿Por qué iba, en este caso, por qué iban los ancianos con Moisés? ¿Por qué les da ahí el Señor esa importancia a los ancianos en el pueblo de Israel? Porque ellos tenían el conocimiento de todo el pueblo, de toda la situación que se estaba viviendo en cada una de las familias del pueblo de Israel. Ajá. Y aquí hace mención, ve y llama a los ancianos. No dijo, llama a todo el pueblo. ¿Qué pasaría si en ese momento Moisés le habla a todo el pueblo? Pues no habría un acuerdo, un común acuerdo. Habría un escándalo, habría bulla por todos lados. Ajá. Entonces, obviamente en la sabiduría de Dios dice, ve y llama a los ancianos y diles, así me ha dicho Jehová. Sabían que Moisés tenía esa relación directa con Dios, esa comunicación directa con Dios. Y Moisés en ese momento era, más bien, no era ni el líder del pueblo de Israel, pero sabiamente dice, ve con los ancianos del pueblo. Cada uno de los representantes de las familias, llámalos y dile, así me ha dicho Jehová. Muy bien. Por eso es que los ancianos eran muy importantes y se les consideraba en toda cuestión. En Éxodo 24:9 dice, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Vuelve a hacer lo mismo. Hay un llamado. Ahora manda el Señor a llamar a 70 fieles ancianos del pueblo de Israel. ¿Y dónde estuvieron esos ancianos? Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Volten a ver el cielo ahorita, hermanos. De hecho, el zafiro es de color azul. ¿Y qué es un embaldosado? Hermano Artemio, ¿qué es un embaldosado? Hijo, yo dije, me voy a sacar un 10 con mi hermano Artemio. ¿Por qué? Porque él es de oficio albañil. Bueno, es un piso acomodado. Pero imagínense que los 70 ancianos ahí viendo eh, sí, la gloria de Dios debajo de sus pies como un piso de color zafiro, azul brillante. Estaban 70 ancianos del pueblo de Israel especiales en ese momento. ¿Por qué no dijeron, vayan 70 jóvenes? Porque los jóvenes son fuertes y van a poder luchar en la batalla y a lo mejor van a poder vencer. Y que vayan con sus esposas. Dice, 70 ancianos. Por la sabiduría. Precisamente por eso
Normalmente, si veíamos al pueblo de Israel, como nos los narran, todos con la barba y el cabello largo, etcétera. Demostraban un poco de sabiduría. No vayan a empezar aquí con a dejarse también la barba larga, hermanos. Este, muy bien. Quiero que tengan este contexto para que poder entender un poquito más adelante a lo que vamos, ¿sale? En el Nuevo Testamento, los ancianos aparentemente servían como concilio para la toma de decisiones. Ahora sí, los presbíteros servían como concilio para la toma de decisiones. A menudo se les menciona en conjunto con los apóstoles y algunos pasajes consideraban que poseían autoridad para tomar decisiones para toda la iglesia. Los ancianos, en algunos pasajes de la Biblia, coinciden en que podían tomar ellos decisiones que concernían a toda la iglesia. ¿Y en dónde está eso? Vayan a Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Dice la palabra de Dios ahí, el concilio en Jerusalén. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no sois circundáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Vean, había una cuestión, en este caso de la circuncisión, que se estaba volviendo un problema. ¿Y a dónde acuden el apóstol Pablo y Bernabé? A unos apóstoles, pero también acuden a unos ancianos. ¿Por qué acudieron a ellos? Porque conocían las leyes, porque conocían las normas, conocían todo lo que se refería a la circuncisión. Dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y quienes y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y quienes para conocer de este asunto. ¿Quiénes eran los apóstoles? Los discípulos, los seguidores. No, bueno, sí, pero aquí en el 6 dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos, porque antes había una discusión con los fariseos. ¿Quiénes eran los apóstoles? Sí, no duden, hermanos, lo acaban de decir. Los que andaban con Cristo, los que había escogido el Señor para que fueran sus discípulos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, los ancianos se reúnen con los apóstoles. ¿Para qué se reunieron? Para tratar ese asunto de la circuncisión. ¿Y por qué no nada más los apóstoles trataron ese asunto? Ok, eran de peso con las decisiones. De hecho, el ministerio de Pablo, uno de sus ministerios de Pablo fue que cada que salía a alguna nación, plantaba y formaba una iglesia y nombraba ancianos. Sí. ¿Para qué los nombraba? Para que fueran su apoyo en esa iglesia cuando él no estuviera. ¿Sí? Porque él tenía que estar viajando en las diferentes iglesias que se habían plantado en ese tiempo. ¿Y por qué en este momento no está el trabajo de los diáconos?
vamos a ponerlo así, todavía no estaban nombrados. ¿Cuál era su función? La función de los diáconos es servir. Bueno, si lo traducimos literalmente, servir las mesas, pero su función va más allá de servir las mesas. Servir en el ministerio que se ha implantado en cada una de las diferentes iglesias. Esa es la función diaconal. ¿Se acuerda que lo habíamos platicado, hermano David? No se centra nada más en el servir las mesas, sino servir de apoyo en cada uno de los diferentes ministerios que hay en las iglesias. Por eso es que en ese momento no se menciona a los diáconos en esa reunión de apóstoles ancianos, porque este es un asunto concerniente a una doctrina. Estamos hablando de ahí de la circuncisión. Si nos regresáramos un poquito, la circuncisión estaba destinada ¿a quién? A los judíos, al pueblo judío. Entonces nosotros los gentiles no íbamos a ser parte o no íbamos a entrar al reino de los cielos porque no somos del pueblo judío. Sí, se deroga. ¿Por qué? Porque precisamente ellos creían que nada más el Mesías había venido a salvar al pueblo judío. Y dijo, no, que vengo a salvar a todos. ¿Sale? Sí, en ese contexto muy, muy general. Ya se claro. Digo, este es un contexto muy, muy, muy general. Por eso es que ahorita nada más saqué un poquito el tema de la circuncisión, pero vamos a centrarnos a lo que es los ancianos, diáconos, pastores y obispos. Aquí hay una reunión muy importante, apóstoles con ancianos, para dar solución a un problema de doctrina. ¿Sale? Entonces, vean desde qué momento se empieza a nombrar ya a los ancianos. Muy bien. Ahora, brínquense un poquito ahí mismo en el Hechos, capítulo 21, versículos del 17 al 26. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos, ¿quiénes? Todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos, hay entre vosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos de sangre y de ahogado y de fornicación. ¿Quién está haciendo esta mención? Los ancianos. Los ancianos le están recordando a Pablo. Dice, bueno, nosotros tenemos 4 judíos que ya están en tiempo para cumplir sus votos. Ok, entonces paga sus votos, lleva la ley con ellos para que entiendan que tú no estás en contra de la ley, sino que la ley de Jesucristo que vino él a cumplir,
también se está cumpliendo en ti. Ahora bien, le dan un consejo a Pablo. Los ancianos le están dando un consejo a Pablo. Le dicen, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, que no guarden esa parte de la ley. Más bien, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación. Tenían una suma importancia los ancianos en las iglesias. Tanto así que se acercan a Pablo. Pablo les cuenta todo lo que había vivido, cómo se habían transformado, cómo Dios había transformado a muchos gentiles, a muchos judíos, y le invita. Sigue cumpliendo la ley. En cuanto a los gentiles, nosotros los ancianos les hemos escrito esto, que se abstengan de hacer estas cosas. Había un voto de confianza de parte de los ancianos. Ya estamos entrando un poquito más en el contexto. Ahora vamos con obispo. Obispo griego, episcopos, se escribe episcopos. Esto es igual a supervisor, que tenía la definición mi hermano Efraín. Supervisor. ¿Ok? Y en otra definición, el obispo es aquel que supervigila. Ajá. Y generalmente se refiere a la persona que sirve como supervisor o guardián de la iglesia. ¿Ok? Vamos a ver un poquito de su contexto. Sí, el que está cuidando, el que está a cargo de la iglesia, dice, bueno, hay un problema aquí, a ver, vamos a mediarlo, vamos a revisarlo. Muy bien. De hecho, en la iglesia católica es de los grados más altos y de los primeros que se les otorgan ya a los curas, a los sacerdotes, después de lo del Papa. Como que tienen el cargo más alto. Muy bien, vamos a ver un poquito el contexto. Vayamos a Primera de Pedro 2:25. Primera de Pedro 2:25. Dice la palabra de Dios, pero vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿De quién se está refiriendo de esas ovejas descarriadas? Del pueblo de Dios, nosotros. Y dice, ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. ¿Quién es el pastor y obispo de nuestras almas, hermanos? Lo decía mi hermano Efraín. Jesucristo, el pastor de pastores. Le está dando el mismo sentido. Pastor y obispo. Cuidador o protector y supervisor de qué? De nuestras almas. Y aquí ya empieza un poquito la referencia en la misma actividad que decía mi hermano David entre un obispo, un anciano y un pastor. La misma relación que van teniendo ambos tres.
maestro o anciano. Perfecto. Ya estamos entendiendo que estos tres traen una misma función. Y de hecho lo está aquí en Primera de Pedro está haciendo la mención al pastor de pastores. Dice, el pueblo eran ovejas descarriadas. Ahora regresaron al pastor y obispo de quién, de vuestras almas, el que está supervisando, el que está cuidando, el que está mediando, el que tiene el conocimiento de vuestras almas. ¿Sí? Sí. Es el pastor. Sí, aquí, y precisamente lo vuelvo a mencionar, está diciendo, le están diciendo al pueblo de Israel, bueno, ya aquí al pueblo gentil, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto a quién? Al pastor y obispo de qué? De vuestras almas. Yo no soy el pastor de su alma. Yo cuido su persona y lo llevo a través de la enseñanza al conocimiento de Dios y al pastor de pastores. Ajá. Nosotros que éramos en otro tiempo unas ovejas descarriadas, hemos vuelto al redil, donde nos pastorea el pastor de pastores. ¿Vale? Muy bien. Hechos 20:28. Sobre lo mismo, hermanos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por nos ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Aquí ya sí hace una mención que a los pastores, a los ancianos o a los obispos los ha puesto como qué? Los ha puesto por obispos para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Ok, dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, ¿para qué? Para apacentar. ¿Quién apacienta? ¿No se supone que el pastor es el que apacienta el rebaño? Vean lo que está diciendo ahí. Los ha puesto por obispos, por supervisores, para cuidar, para pastorear al rebaño, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Esos tres nombres se están refiriendo a una misma situación. Apacentar, supervisar a través del conocimiento. ¿Ok? Muy bien. Regresen un poquito ahí mismo en el 20:17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Ese es el contexto. ¿Para qué hizo esa mención a el apóstol? Es una despedida. Y hace esta mención, los hizo llamar para que los que iban a estar al frente, los ancianos, sirvieran o que estuvieran para apacentar la iglesia del Señor, que fueran obispos de la iglesia del Señor. Espiritualmente. Y ahí lo dice, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Si unimos estas dos partes, nada más estos dos versículos, enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, los ancianos y los ancianos, a los ancianos los ha puesto como obispos.
para supervisar y cuidar al rebaño de Dios. Vean cómo se van relacionando esas tres funciones. ¿Vale? Muy bien. A ver, ahora, tomando en cuenta esto, hermanos, ya el contexto un poquito histórico, eh, ¿por qué es importante o por qué no es sabio que haya un solo pastor? Bueno, les pregunto, recapitulo la pregunta. ¿Es sabio tener un solo pastor? Ahora, ¿por qué no es sabio tener un solo pastor? Bueno, vamos a ponerlo así. ¿Por qué no es sabio tener un solo pastor? ¿O por qué no es sabio tener un solo anciano? ¿O por qué no es sabio tener un solo obispo? ¿Ok? Hablando de forma general, en la iglesia siempre se habla de ancianos. Lo estamos analizando bíblicamente. No me lo estoy sacando de la bolsa. Ustedes lo están leyendo en sus propias Biblias y está en la pantalla. No está hablando de un solo anciano. De hecho, la Biblia nada más habla de un solo anciano. ¿De quién es ese anciano? ¿Del anciano de qué? De Días. ¿Quién es ese anciano de Días, hermanos? Dios. Hermanos, eso lo estudiamos con el pastor Gera. El anciano de Días. El pastor de pastores, sí es Jesucristo. Ajá. Muy bien. Siguiente punto. ¿Por qué no es sabio que haya un solo pastor? Porque necesitamos ayuda de varios para protegernos, cuidarnos y que entre ellos mismos protejan a la iglesia. ¿Qué pasaría, hermanos, si mi hermano Abner, ahorita en este momento que no tenemos pastor, fuera el único anciano aquí en la iglesia? Y que él, por cuestiones de trabajo, tuviera que hacer un viaje. Ok, estaríamos descubiertos. Ok, y que llegara alguien, un pseudo pastor, y trajera otra doctrina. No, en efecto, que viniera, que fuéramos esas ovejas y no tuviéramos pastor y que de pronto llegara un lobo vestido de pastor, un profeta, un apóstol en este tiempo. ¿Qué pasaría? ¿Quién nos iba a llevar al redil? ¿Quién nos iba a sacar de las fauces de ese lobo hambriento? Nadie, hermanos. Por eso es la importancia de que haya varios pastores o varios ancianos, varios obispos para el cuidado de la iglesia, para el cuidado del rebaño. Hermano, ¿sí? Ahorita vamos a ver esa parte, mi hermano. Son funciones diferentes. Traen la misma actividad, ahorita lo vamos a analizar. Muy bien. Siguiente punto. El hecho de que no es sabio que haya un solo pastor es porque el poder, vamos a ponerlo así, el poder de la iglesia no se centra en una sola persona. Ok, no me va a dejar mentir mi hermana Ruth. Hubo un tiempo en que las decisiones, no aquí, en otra iglesia anterior, venían del pastor. El pastor decía y es lo que se hacía. ¿Sí? ¿Se acuerdan, mis hermanos? ¿Se acuerdan? ¿Y qué pasaba? No estaban de acuerdo.
por eso se llama que en cada una de las iglesias debe haber una pluralidad de pastores. O sea, varios pastores liderando la iglesia. Además, debe haber una paridad en el gobierno de la iglesia. ¿Qué significa? O una paridad en las decisiones de la iglesia. ¿Qué significa esa parte? Que en los acuerdos todos tienen su voto o su opinión tiene el mismo valor que el pastor principal. ¿Se acuerdan, hermano Abner, hermano David, Isaín, hermano Efra, que estuvimos en esa, hermano Efraín, los hermanos Efraínes, que estuvimos en una reunión con el pastor Toño, y de hecho él hasta también nos ejemplificó, todos tienen el mismo valor su voto. Lo único que sí hace un poquito de diferencia es que en este caso nuestro pastor Gerardo tenía el voto de calidad por el conocimiento profundo en las escrituras. ¿Sí? Esa es la diferencia que debe haber entre la pluralidad de pastores y ancianos. Yo no tengo yo no podía tomar una decisión, al igual que si en este caso estuviera nuestro pastor Gera aquí con nosotros, que él en cuestión de la palabra, porque él tiene el mayor conocimiento. Pero a lo mejor yo diría, en una administración de la iglesia, vamos a poner, si va a sonar a vanagloria, pues yo por la experiencia en mi vida laboral puedo tener una mejor relación o decisión en cuanto a esa situación. A lo mejor ahí mi voto, a lo mejor pudiera tener un poquito más de peso por esa situación, pero el voto es parejito para todos, en esa paridad. ¿Sí? Por eso la pregunta ahí, ¿es sabio que una iglesia tenga una pluralidad de pastores? Pues sí es sabio. Y vamos a seguir viendo más. En cuestión práctica, la abundancia de consejo es sabiduría. Imagínense, perdón, Abner, tomando como ejemplo y como conejillo de indias, que mi hermano Abner, yo no estuviera como anciano, un siervo inútil, decía mi hermano Gera, mi pastor Gera, pero que todo el consejo se lo pidieran a mi hermano Abner. ¿Okay? Él en su sabiduría estaría dando el consejo. Pero ¿qué es mejor, un consejo o dos consejos? Dos y hasta tres. Ok, vamos a la Biblia. Dicen, a ver, aquí decía el pastor Gera, a ver, a mí dímelo con la Biblia. Proverbios 11:4. Por eso es importante la pluralidad de pastores. ¿Por qué? 11:14, perdón. 14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿De quién está hablando aquí? ¿De qué consejeros está hablando aquí el proverbio? De ellos. En la multitud de consejo hay seguridad. Si hay uno solo, o donde no hay una dirección, se va a venir abajo. Y cuando leía esto, recordaba aquella situación, y yo sé que a muchas abuelitas de por aquí lo vivieron. Cuando se hacían las fiestas anteriormente, hace algunos años, llegaban todas las familias, vecinos y conocidos, con sus pollitos, sus guajolotes y todo eso, sus refrescos. Y empezaba la matazón de los guajolotes, los pollos. Agarraban, mataban y dejaban el pollo ahí. Y de repente salió un pollo sin cabeza corriendo por todos lados. ¿Sí se acuerdan, mis hermanas? Yo estoy seguro que les ha de haber pasado. Yo vi varias situaciones así. ¿Qué dirección tomaba ese pollo? ¿Buscaba la salida? A donde fuera. No había una dirección. No había cabeza en la iglesia. Así va a pasar si en una iglesia no hay cabeza.
no hay dirección. Y nos recalca ahí en el siguiente, en el siguiente renglón. La multitud de consejos es mejor. Hay seguridad. Vean. Y igual ayer estaba viendo otra. Dice, ¿cómo es el sabio el puerco? ¿Cómo es sabio el puerco? Pusieron un video donde un puerquito quería abrir una reja. Esa reja se tenía que levantar y pasaban por abajo. No podía y no podía. Se fue, regresó a la saurda y regresó. Pero no regresó solo. Regresó como con 5 puerquitos. Y entre todos, con la trompita, empezaron a levantar la reja. Y salieron todos. Él solo no pudo haber hecho eso. Perdón por la ejemplificación. Pero cuando hay más hermanos en el consejo, hay mejores decisiones. Por eso es que muchas iglesias hoy en día, hermanos, fracasan. Porque el poder se lo dan a una sola persona. Y no es que no pueda con el cargo. Es que la administración se le da a una sola persona. Lo platicábamos ayer también, mi hermano David. Familia. Familia, llamamos familia pastoral. Familia en la fe. ¿Cuántas familias somos aquí? Una, dos. Perdón por contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 familias. Más o menos. 13 familias, 13 problemas diferentes. ¿Sí? Ahora, de esas familias, mínimo hay dos integrantes por familia. 26 problemas diferentes. Por eso no es sabio que una persona sola lleve la dirección de la iglesia. Debe haber pluralidad para que la carga de trabajo, por así decirlo, sea distribuida en los otros hermanos. Ok, lo analizábamos ayer, mi hermano. Trabajo, carga de la iglesia, la propia familia, las propias necesidades personales, el crecimiento para los que están a cargo. Ok, ahorita aquí en la iglesia, gracias a Dios, está mi hermano Abner y un servidor, y mis hermanos diáconos nos están apoyando también con las predicaciones en los miércoles. Pero a nosotros, ¿quién nos enseña? Ok, nosotros mismos, vean, tengo que pensar, tengo que buscar quién me tiene que enseñar a mí. Y ahí estoy, escuchando a los pastores de la gracia, escuchando de la IBI, de la Iglesia del Señor Jesucristo de Puerto Rico, de Caminando por Fe en España, leyendo. Y ellos también no me dejarán mentir, ahí luego tengo ahí mi montón de libros porque estoy preparando. Pero eso, yo estoy aprendiendo por mis propios medios, estoy escuchando nada más. Aquí nosotros al menos nos damos el tiempo, gracias a Dios, para poder enseñarles una parte a ustedes. Pero nosotros, ¿quién nos enseña? Tendríamos que haber varios que nos estemos enseñando a nosotros. Vean la importancia que no nada más uno solo debe estar. El cargo pastoral es muy fuerte e imposible que un solo hombre lo lleve o que lleve todo el cargo de la iglesia. Hay veces que cuando estaba preparando esto, en muchos aspectos entendía la molestia del pastor Gerardo. Porque muchas veces le decimos, pastor esto, pastor esto, pastor esto, pastor esto. Y pasaba cada uno de nosotros. Bueno, ¿y quién le ayudaba a llevar esas cargas?
Hay veces que les digo allá en el trabajo, le digo a mis compañeros de trabajo, le digo, en vez de que me vengan a ayudar, ustedes me vienen a poner más trabajo. No, así no son las cosas. Tenemos que ayudarnos unos con otros para poder sostener. Yo hablando del trabajo, para poder sostener el trabajo y que nos mantengan aquí trabajando. Pero si hacemos las cosas mal y me vienen y me cargan más, pues ¿de dónde? No se puede. ¿Vale? Muy bien. Punto importante. Pregunto, hermanos, entre mi hermano Abner y yo, ¿tenemos los mismos dones? ¿Tenemos los mismos talentos? Él es, y yo me sorprendo cuando él está dando sus clases. Es excelente con sus clases y hay veces que pienso que yo estoy en la universidad, porque yo estaba en una clase de universidad. Tenemos que, entre la pluralidad de ancianos, o de pastores, o de obispos, tenemos que tener diferentes dones para que nos podamos ayudar unos con otros. Él no puede ser brazo y yo también brazo, derecho y derecho. Pero imagínense, ahorita ya nada más somos brazo derecho y brazo izquierdo. Pierna derecha, pierna izquierda, costilla izquierda y costilla derecha. Y los demás miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ya vamos entendiendo, ¿eh? Entre más dones en la pluralidad de la iglesia es mejor porque va a haber mayor enseñanza. Yo explico de una forma la palabra de Dios y mi hermano Abner lo explica de otra. Y creo que hasta el momento hemos aprendido bien de los dos. ¿Sí? Y creo que ahí vamos, poquito a poquito, nos vamos esforzando nosotros para poder enseñarles de una mejor forma la palabra de Dios. Nos vamos esforzando y buscando más herramientas, más recursos. Ajá. Mayor consejería. Se nos han acercado hermanos. Oiga, hermano, mire, yo pienso esto, yo creo esto. ¿Qué opina usted, pastor? Pastor, anciano. No, pues yo creo, yo pienso así, así y debe ser así. Ok, analícenlo, hermano, así de esta forma. Yo creo que también a mi hermano Abner. Entre más consejos, entre más consejeros, mejor. ¿Vale? Nos debemos de apoyar en los dones unos con otros. Nadie tiene un don igual para ser usado de la misma forma en la iglesia. Todos tenemos dones diferentes. La Biblia enseña que Cristo, la cabeza de la iglesia, delega su autoridad en una iglesia a una pluralidad de ancianos y no solo a un pastor. Cada que menciona la palabra de Dios, estos ministerios no habla de un anciano, de un obispo o de un pastor. Habla de una pluralidad. Hay varios términos que describen las diferentes funciones del mismo oficio, tales como pastor, anciano, obispo o líder. Es decir, un pastor es un anciano, es un obispo y es un líder. Todos estos términos nos dicen que ese hombre pastorea, sirve y supervisa la iglesia. ¿Ok? Vayan a Primera de Pedro 5. 1 y 2. Dice la palabra de Dios. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Qué pide a esos ancianos? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Creo que al menos estamos cumpliendo, mi hermano Amber, al menos, bueno, al menos, Amber no, así no, pues que yo cumplo más. Al menos estamos haciendo algo de ahí.
no por ganancia deshonesta. Además de que lo estamos haciendo voluntariamente. Yo aquí no estoy por obligación, hermanos, ¿eh? Déjenme decirles, yo estoy por amor a mi Dios y a la iglesia que en este momento el Señor ha puesto, vamos a ponerlo así, sobre mis hombros. Y ustedes son testigos de eso. Que yo estoy por ese amor a la iglesia. Y nunca, y luego hasta he regañado a Isaín, a Eric, en plan de relajo, y aclaro, me lo han dicho. Dice, ya como eres anciano, ya vas a pedir que te paguen. No, espérenme. Y los he regañado, les he llamado la atención. ¿Estamos de acuerdo? Hermanos, aquí hay un encargo para los ancianos. Y no está hablando de un solo anciano. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Aquí al menos hay dos. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey. ¿Quién apacienta? Un pastor. Apacienta mis ovejas, le dice, ¿no? Le dice a Pedro. Y está mencionando a los ancianos. Apacienten. Que están entre vosotros cuidando de ella. Tienen que cuidar. Por eso es que la carga no debe ser a uno solo. Yo a lo mejor, si viene mi hermanita Ruth, yo no sabré cómo contestarle. Ah, pero ¿qué cree, hermana? Hay un hermano que nos puede ayudar. Vamos con el hermano Abner. Ah, y hay un consejo diferente. Sí, muy bien. Regresamos a Hechos 20:28. Por lo tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, nuestro trabajo, el trabajo no es de un solo anciano, por eso hay una pluralidad, por eso debe haber una pluralidad de ancianos o de pastores dentro de una iglesia. Pero esos pastores, esos ancianos, deben cumplir ciertos requisitos. ¿Sí? Y ustedes nos deben de aprobar. ¿Sí? ¿Saben cuáles son esos requisitos, hermanos? Primera de Timoteo 3. Ahí para que mis hermanos, para que, pastor, anciano, mira estos requisitos. Acuérdate de estos requisitos. Tienes que cumplirlos. Primera de Timoteo 3, 1 al 7. Ok, a ver, mis hermanas, ustedes tengan Primera de Timoteo 3 del 1 al 7. Varones, Tito 1, 5 al 7. Varones, Tito 1, 5 al 7. A ver, primero mis hermanitas. Hermanas, todas juntas.
Varones. Sigan. Retenedor de la palabra fiel. Me retiro, hermanos. No es para. Hay muchas cosas que tenemos que llevar nosotros como ancianos de la iglesia. Vean todo lo que tenemos que cumplir. Estamos luchando por eso. ¿Y la carga de la iglesia? ¿Y las situaciones de enfermedad de la iglesia? ¿Y las situaciones administrativas de la iglesia? ¿Y mi propia familia? La familia de mi hermano Abner, su trabajo, mi trabajo, ¿quién lo va a llevar? Si tengo que estar cuidando todo esto. Ahora sí es lo que Dios nos dio. Mi hermana, ya, ya, lo que Dios nos dio. O sea que, vamos para allá. Pero vean, quiero que vayamos entendiendo. Vamos a la mitad, hermanos, ¿eh? Esto va para largo. Pero es importante que la iglesia entienda, conozca. Al menos tenemos una enfermedad en común, mi hermano Abner y yo. Tenemos algo en común, una enfermedad. ¿Qué le duele a mi hermano Abner? La columna. Hermano Artemio, ¿qué me dijo en la mañana? Todo descuadrado, pero aquí está. ¿Sí? No, la visión es otra, creo que tenemos otra cosa en común. Pero, pues, ¿quién sabía de eso? Que tenemos esas cosas en común, esas enfermedades en común. No sabía mi hermano, pero también no sabía de esa parte. Aquí a lo mejor ellos sabían, pero y apenas que se enteraron de Abner que estaba malo de la columna. Y más a fondo, hermanos. No, y efectivamente, en esto, creo que en un mes llevo con la misma, el mismo texto de Pablo y prosigo a la meta. No pretendo yo haber alcanzado, sino voy al llamamiento justo, perfecto de mi Señor Jesucristo. Pero solo no puedo llevar esa carga. Los pastores no pueden llevar una sola, la carga de toda la iglesia solos. Por eso es importante una pluralidad de ancianos. Por eso muchos pastores enferman en las iglesias. Y muchos, y mal dicho, así como está el pastor, está la iglesia. Pero tú, ¿qué has hecho por el pastor? O no renuncias por la enfermedad, por la misma presión, por la carga. Porque no tenemos la capacidad, no tenemos todo eso que tenía nuestro Señor Jesucristo, pastor de pastores, para llevar a una iglesia completa. Muy bien. Cada vez que estos términos se usan para liderazgo de la iglesia, se usan de una forma plural, es decir,
ancianos, obispos, pastores. La estructura bíblica normal para la función del oficio del anciano es una pluralidad en número, paridad en autoridad y diversidad de dones. Vuelvo al inicio. Hermanos, ¿se han preguntado por qué las iglesias de hoy se rigen por un solo pastor? No se habían preguntado. ¿Por qué las iglesias hoy se rigen por un solo pastor? Primer punto, porque hay un declive espiritual generalizado que ha dado como resultado en la falta de hombres que anhelen el ministerio. Falta de hombres que anhelen el servicio a Dios aquí enfrente. Un declive espiritual. ¿Cómo se dice cuando le echan la leche al agua? ¿Cómo sin agua la leche? La diluyen. Han diluido el evangelio. Por eso, ahorita ya no hay quien quiera estar. Si yo de pronto pregunto aquí en la iglesia a mis hermanitos más jóvenes, ¿les gustaría estar aquí enfrente? Esa es una. La otra es porque no han enseñado bien la palabra. Y les han dado tantas fábulas en las diferentes iglesias, tanto conformismo en las diferentes iglesias, que dicen, ¿para qué? No es lo que yo quiero, no es lo que el mundo me está dando. El mundo me está ofreciendo cosas mejores, hablando materialmente. Y no conocen lo que Dios en la mañana, la grandeza de Dios, lo que Él nos está ofreciendo, ver su majestad y su gloria. Y ahora, ¿qué es lo que anhelamos? Que se nos siga enseñando correctamente. Y mi hermano habla, y un servidor, estamos esforzándonos por traer más y más y más conocimiento a la iglesia. Pero hoy ya no se anhela esta posición de pastor. No hay quien busque la palabra de Dios. No hay quien quiera enseñar la palabra de Dios. Y vean y sondeen en los seminarios. ¿Cuántos hermanos están en los seminarios tratando de aprender para compartir la palabra? ¿Cuántos misioneros hay?
¿Por qué las iglesias de hoy se rigen por un solo pastor? Porque muchas veces no hay pastores que son aptos para el servicio. Precisamente por lo que acabamos de comentar. Otro, porque muchos no son cualificados bíblicamente. No cumplen con las cualidades que describe la palabra de Dios. Por eso yo les decía ahorita, primera de Timoteo y Tito. Luego también, hermano, nada más lo llevan superficialmente. Cuando un pastor está enseñando bíblicamente y de la verdad, le empiezan a atacar. Y hermanos, quiero que entiendan esto. Nosotros somos hombres pecadores. Muchas personas, muchas personas en las iglesias idealizan al que está aquí enfrente. Y muchas veces hasta lo ponen por arriba de Dios. Y muchas veces siguen al hombre más que a la palabra. Ese es un grave problema dentro de las iglesias. Y pasó aquí. Llegó un momento que estábamos siguiendo al hombre. ¿Se acuerdan? Y pusimos las cosas en claro. No al hombre, no, a la palabra. Por eso es que debe haber pastores, ancianos, que sean cualificados bíblicamente. Y esto lleva a que las iglesias apenas puedan tener un pastor. Porque muchos de nosotros no somos aptos. ¿Por qué? Porque a veces que la iglesia deja la carga sobre una sola persona. Y no toman en cuenta que somos hombres, tenemos necesidades, tenemos una familia. Yo soy estuve leyendo muchos comentarios y la descripción mía, soy un anciano laico, que tengo conocimiento de la palabra de Dios. No, yo no he llevado un estudio, un seminario. Por eso yo no me considero pastor. Soy un anciano laico, que tengo un trabajo en donde tengo que dar testimonio. Tengo una familia en la cual tengo que llevar a Cristo. Y tengo que tener sostén de esa familia. Y tengo vamos a ponerlo así, tengo la iglesia. Que tengo que estar al cuidado de la iglesia, mi hermano y un servidor. Y muchos no estamos calificados bíblicamente. No cumplimos con las cualidades. Un neófito. Vean, hermanos. Hoy en día no hay un entendimiento de la necesidad del gobierno bíblico y esto con el tiempo lleva a las iglesias a ser más débiles. Y hasta lo tomábamos como risa hace unos días del, del comentario de nuestro hermano Gama García. Allá abajo ya hay 30 pastores. Dios oiga esa palabra y que haya 30 pastores. Y que al menos aquí haya 5. Hermanos, está muy largo esto, perdón. Espero no aburrirlos. Y si los aburro, es que no estamos entendiendo la palabra. La palabra de Dios no es para aburrir. Aquí en el texto que veíamos ahorita de Hechos, hay al menos 2 puntos para la pluralidad o de la necesidad de una pluralidad de los pastores. Primero, los pastores, ancianos, obispos tienen que velar por ellos mismos. Hablando en el sentido de los pastores, pero la iglesia tiene que velar por ellos. Segundo,
tiene que velar por el rebaño. La pluralidad de los pastores es necesaria para el cuidado de los mismos pastores. Vamos a ver algunas de las evidencias de la pluralidad de los ancianos. Hechos 14:21. 14:21 al 23. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pregunta, hermanos, y a lo mejor ahí fue algo que se le pasó a nuestro pastor Gerardo. ¿Oraron, oramos por los ancianos? Yo recuerdo que nada más oramos por los diáconos. ¿Se acuerdan? El pastor Genas sí nos dijo: hermanos, a partir de hoy nuestro hermano Abner y un servidor van a fungir ya como ancianos. Bueno, hay una ordenanza aquí. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hermanos, ¿han encomendado a sus ancianos al Señor? Iglesia. Sí. Bien. Llévenselo ahí de tarea. Hechos 15, 3 y 4. Ahí la vueltecita. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Ahí está la mención. Debe haber ancianos dentro de la iglesia. 20:17. Ahí mismo en Hechos 20:17. Lo leímos ahorita. Enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Otra vez, está mencionando ancianos en la iglesia. Bíblicamente, sí hay ancianos en la iglesia. ¿Sí? Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos. ¿Quiénes son los obispos? Y diáconos. Está hablando a la iglesia de los filipenses. En la iglesia de los filipenses hay obispos y diáconos. ¿Sale? Cuando consideramos las labores de un pastor, anciano u obispo, podemos entender que el trabajo para un solo pastor es más de los que nos podemos imaginar. Inicia desde que prepara su sermón, continúa con la supervisión de los asuntos de la iglesia de forma administrativa, prepara clase, ora por los hermanos enfermos, etcétera, y etcétera, y etcétera, y una larga lista. Por lo que debemos preocuparnos por tener una pluralidad de ancianos, ya que es lo que la Biblia enseña, y debemos andar conforme a las escrituras. ¿Qué nos rige, hermanos? La palabra de Dios. Los beneficios. El tener una pluralidad de ancianos provee el cuidado pastoral a los pastores, provee un balance en el liderazgo de la iglesia, hay más sabiduría, comparten la carga en el ministerio, impiden la idealización de un individuo. Se va a ir el pastor Gera, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y él nos los dijo una vez. Está la palabra. Hace falta quien les ponga. Hombres hay en la iglesia. Y luego,
Gracias a Dios, gracias a Dios por su gracia, pudimos salir, pudimos seguir y estamos firmes. ¿Sí? La pregunta original, ¿es bíblico tener una pluralidad de ancianos en la iglesia? Sí. Muy bien. ¿Le seguimos o ahí le paramos? Porque sigue rendición de cuentas sobre el mismo tema. ¿Los pastores deben rendir cuentas? ¿A quién le deben rendir cuentas? A Dios, primeramente. Ok. Y esto sí lo tengo que sacar a la luz. De las últimas ocasiones que tuvimos en la reunión de varones. Y lo digo porque tengo testigos. El pastor nos había dicho que él no tenía que rendirles cuentas a nadie en la iglesia. ¿Miento, hermanos? ¿No dijo eso? Y dije, no. Entonces, ¿cómo vamos a saber cómo va la iglesia? Sabemos que tienes que rendirle cuentas al Señor. Claro. Y eso es bíblico. Pero también a la iglesia. Esdras 8:28. Ya es cortito, hermanos. Mire, de aquí para acá. Ya mero nos dormimos. Ya, nos aventamos el de las 5 de la tarde que teníamos acostumbrados. Rendición de cuentas. Y sí me decía mi esposa, hijos, mañana va a estar pesado. ¿Por qué? Pues porque vas a dar clase, vas a predicar y viene la cena del Señor. Está largo el día. Esdras 8:28. Esdras, Nehemías, Job, Salmos. 8:28 al 34. Dice, y les dije, vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Vigilad y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes, de los sacerdotes y levitas y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios para traerlo a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Y partimos al río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén y repasamos allí 3 días. El cuarto día fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios, por mano del sacerdote Meremot, hijo de Urías, y con él Eleazar, hijo de Fines, y con ellos Josabat, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Binú, levitas. Por cuenta y por peso se entregó todo y se apuntó todo aquel peso en aquel tiempo. Dos contextos. Uno, están llevando un tesoro. Se lo pesaron antes de partir y se lo pesaron al llegar. Les estaban pidiendo cuentas a los sacerdotes. ¿No se supone que los sacerdotes lo estaban sirviendo al pueblo de Dios en la sinagoga? ¿No se supone que aquí les están diciendo o están encareciendo a hombres fieles? Y aún así, les pesan antes y les pesan después, cuando ya llegan allá. Les están rindiendo cuentas. El otro contexto. Dice la palabra de Dios que en la casa de Dios hay unos utensilios de oro, otros de plata, otros de madera y otros de barro. Unos son para usos honrosos y otros son para usos deshonrosos. El Señor le va a pedir cuentas al que está enfrente sobre el uso de esos utensilios que están en la casa de Dios. Vean, hermanos. Por eso luego con mi hermano Isaín, me dice, no, pues te voy a dar el dinero ahorita de lo que estamos construyendo. Le digo, yo no voy a tocar un dinero. No es porque no sea capaz. Pero tú eres el administrador, tú debes llevar eso. Es tu trabajo. Tú lo tienes que llevar. Yo voy a administrar esta parte, la actividad. ¿Estás de acuerdo, Isaín, que lo platicamos?
el pastor o los ancianos no pueden estar tocando no es de que se vayan a ensuciar, se vayan a contaminar de algo, no. Hay unos administradores, hay alguien que se les dio ese don, pueden ser esos administradores. Y luego dicen, no, pues es que luego le dimos el dinero al pastor y el pastor se hizo sus clavelitos. Y para evitar malas, malas opiniones, mejor los administradores de esa parte. Muy bien. Tiene que ver con pero el pastor, pero el pastor, ¿para qué está hecho? ¿Para qué está hecho el pastor? Para compartir, para supervisar, para la protección y guía. Y es una figura de sencillez y humildad. No debe estar involucrado en los dineros. Y lo discutíamos una vez con Isaí también, a través de un video que les envié sobre la función del diácono y sus esposas. Ok, pero díganmelo bíblicamente. Ok, díganmelo bíblicamente. ¿Dónde dice que el pastor, el anciano o el obispo tiene que administrar el- los diáconos? Tienen que hacerse cargo de esa situación y los que tienen ese don y ese talento de poder administrar. El, el pastor, el anciano, está encargado de dirigir a la iglesia, de supervisar, de velar por la sana doctrina de la iglesia. Por eso en el comentario de inicio, si viene un lobo y no hay ancianos, si viene un profeta y un apóstol y no hay ancianos, ¿ah? Entonces debe de haber alguien que administre lo espiritual en la iglesia, pero aparte debe haber otras personas, en este caso los diáconos, que administren la parte material de la iglesia. ¿Sí? Muy bien. Eso lo tocamos, eso lo tocamos al ratito, hermanos. Ahorita, eso al ratito, eso. Muy bien. Tiene que ver con la responsabilización, la adhesión de cuentas tiene que ver con la responsabilización de cumplir con nuestros deberes y obligaciones y empieza por hacernos responsables de nuestras propias acciones y elegir conscientemente, permitiendo a Dios y a los demás ayudarnos a lograr que el consejo nos ayude a sacar la iglesia adelante. Nosotros no podemos, como ancianos, no podemos tocar los dineros. En ocasiones nos ha tocado tocar los dineros, ajá, pero siempre se ha hecho a la luz de todos con la documentación clara, tan clara, y se ha entregado todo. Pero lo que, bueno, al menos yo he tratado de evitar es esa parte. Por ahí hubo unas donaciones económicas que se convirtieron ya en materiales. A ver, conmigo no, pásenlo ya directamente. Para que no se debe. Y le digo a mi hermano, Isaín, por favor, registra cada punto, cada... Es más, si nos está en un clavo, ese clavo regístralo ahí. Entonces, nosotros, nada de eso. Muy bien. Vamos a ver cómo es que tenemos que recibir consejo. Salmo 139. Ya, hermanos, ya. Casi. 23 y 24. Lo que debería decir todo pastor, todo anciano, todo obispo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Eso es lo que debe de pensar todo pastor, todo anciano, todo obispo, todo.
todo hombre dentro de la iglesia. Dijimos también a los pastores, todo hombre dentro de la iglesia debe tener este pensamiento. ¿Sale? Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Esto se lo deben de aprender los pastores de la prosperidad. Ajá. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, en la presencia del Señor. Antes bien, todas las cosas están desnudas, limpias, abiertas a los ojos de Dios, a quien tenemos que dar cuentas. Y peor nosotros. ¿Vale? Primero los Corintios 12:28. Primero Corintios 12 del 12 al 28. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera al pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. No el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Ya empieza varias situaciones. Aquí se están rindiendo cuentas unos a otros. Vean ese contexto, hermanos. Unos a otros están rindiendo cuentas. Aún en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, quienes dirigen la iglesia deben, primero, dar ejemplo de una vida justa. Buscar constantemente la guía del Espíritu Santo. Mantener en orden su vida como su hogar. Ser honestos y pagar con prontitud todas sus deudas. Ser ejemplo en todas sus acciones y ser hombres de honor e integridad. A propósito del libro que estamos estudiando, Los varones. Los hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, es sabio tener una pluralidad de ancianos, y los ancianos y pastores u obispos tienen que rendir cuentas tanto a Dios como a la iglesia. ¿Sí? Muy bien. Espero que haya aclarado muchas dudas, y bíblicamente, hermanos, ancianos, si hay en las iglesias. Que Dios les bendiga.